Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, Apreciados profesores, compañeros. Les habla Eduardo Chacón, estudiante de Derecho del cuarto semestre. Y me dirijo a ustedes para presentar mi exposición con respecto a la materia de habilidades comunicativas. El tema de hoy será la historia de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. La Asamblea Nacional Constituyente fue un episodio muy importante y muy crucial para nuestra historia. Es para enfocarnos más en la historia más reciente de nuestro país. Fue un hecho eh, con muchísima importancia, muy fundamental, que fue la transición de una época a otra nueva era. Una época marcada por un Estado de Derecho, una época marcada por una sociedad bastante rígida, además de una sociedad bastante violenta. Veníamos de un episodio muy sufrido para nuestra nación, lo cual pues a lo largo de estos minutos vamos a ver. Para enfocarnos más vamos a viajar a 1978, donde es la primera vez que se comienza a hablar de una reforma constitucional, una Asamblea Nacional Constituyente. Obviamente por época la idea se descarta de inmediato, no tiene la suficiente fuerza para no tiene suficiente para tomar impulso esta innovación, aunque gracias a esta iniciativa es donde se comienza a plantar las semillas de una posible nueva promulgación de una nueva Carta Magna. Durante los siguientes 13 años aproximados pasan una serie de sucesos importantes para Colombia, tristemente de manera negativa, que pues arraigan una gran cantidad de hechos violentos, que es lo que principalmente es lo que agiliza el proceso de la nueva constitución. Para principios de los años 80 eh, comienzan a suceder una cantidad de hechos violentos, primeramente arraigados al secuestro por parte de movimientos guerrilleros, y luego pues arranca el paramilitarismo que sucede en sus primeros asentamientos. Y luego en 1984 arranca lo que conocemos como el narcoterrorismo, con la muerte del ministro de Justicia de aquel entonces, Rodrigo Lara Bonilla, el 30 de abril del 84, por órdenes de Pablo Escobar y del cártel de Medellín en ese entonces. Esto es lo que inicia lo que... Esto es un preámbulo, más o menos, para lo que sería una época llena de hechos violentos, masacres y demás, que azotan a nuestro país durante 7 largos años. En 1985, tristemente, pasa lo de la toma del Palacio de Justicia, que es el 6 de noviembre. 8 días después pasa lo de Armero. Pues esto no tiene absolutamente nada que ver, pero cabe recalcar que debo mencionarlo, pues es un hecho también importante e histórico para nuestro país. Llega el 86, aquí las cosas comienzan a ponerse muchísimo más violentas. Viene la erradicación de un partido, el Partido de la Unión Patriótica. Mueren más de 5.000 personas. El asesinato de un coronel, exdirector de la Policía Antinarcóticos de aquel entonces. Es asesinado el director del periódico El Espectador, el doctor Guillermo Cano Izaza. Y una serie de sucesos que marcan el proseguir de la violencia en Colombia. Obviamente esto sigue y sigue entre el 87 y el 88 con más sucesos violentos eh, relacionados con los extraditables, relacionados con los movimientos guerrilleros y relacionados con los primeros asentamientos de autodefensas.
Tanto es así que en el 88 llega un punto en que es asesinado el mismísimo general de la Nación, Carlos Mauro Hoyos, y obviamente esto viene a raíz de los secuestros de este señor, del Procurador General de la Nación en aquel entonces, y el doctor Pastrana, Andrés Pastrana, que era en aquel entonces candidato a la alcaldía de Mayor de Bogotá. Tristemente, la cadena de hechos violentos sigue sucediendo y con broche de oro para 1989 llega lo que es un año que cierra tristemente con broche de oro una época de violencia, donde en este año pasan muchísimos sucesos violentos, desde muerte de varios jueces de la República, de magistrados, varios carrobombas en sedes importantes del Estado e incluso en un vuelo de avión de Avianca, eh, el asesinato de un coronel de la policía y muchos sucesos más que tristemente en el 89 fue lo que catalogó como el año más violento de la historia de nuestro país. Pero marcó, lo que marcó un antes y un después en Colombia y lo que marcó como el basta ya de una nación fue la muerte del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, para aquel entonces seguro presidente de nuestro país. Esto fue lo que marcó entre comillas, la historia y partió la historia de nuestro país en dos. Y fue la principal causa de la promulgación de la séptima papeleta, primero que todo. Para 1990, tristemente, a pesar de que ya se habían dado golpes muy importantes a diversas organizaciones y que se estaba llevando un proceso de paz con el M-19, los sucesos violentos siguieron en su curso con el asesinato de más de 540 policías y la muerte de otros dos candidatos presidenciales, partidos de la izquierda. Pero no obstante, el 11 de marzo de 1990, gracias a un movimiento estudiantil a nivel nacional, se logra el impulso para poder firmar la séptima papeleta, para la creación de la séptima papeleta que convocaría a la Asamblea Nacional Constituyente, la cual unos meses después es aprobada por el doctor César Gaviria. Para entrar en materia, para 1991, entre un afloje y atrae, se logra convocar a la Asamblea Nacional Constituyente en medio de una nación azotada por la violencia, azotada por la desesperanza, por el suspenso de lo que va a pasar, porque en aquel tiempo se estaba haciendo una negociación con los extraditables para pues tumbar la extradición, lo cual en aquel tiempo se logró gracias a una ola de secuestros que sucedieron a finales del año 1990. Pero aquí lo importante es que fue el 4 de julio de 1991 donde gracias a la unión del pueblo, gracias a todo a nivel nacional al movimiento estudiantil y gracias al basta ya, se logró firmar y se logró promulgar la Constitución de 1991, pasando de un Estado de Derecho a un Estado social de Derecho, aquí donde supreman los derechos fundamentales, los derechos humanos y sobre todo una sociedad más justa donde somos una república unitaria promulgada basada en los principios de Dios, un Estado laico, además de todo, que respeta los derechos de los niños y es una constitución con un esquema más igualitario,
y sobre todo es el inicio de una nueva era para nuestro país. Han pasado más de 34 años desde aquel suceso que marcó un antes y un después en Colombia, en una época llena de violencia, y hoy, marcados por también una época de violencia, añoramos la paz, añoramos un nuevo, eh, un nuevo horizonte para nuestro país. Honremos, honremos el esfuerzo de tantos que hicieron que en la Constitución del 91 fuera posible. Honremos el esfuerzo de tantos que murieron creyendo que Colombia iba a ser país, un país pacífico y un país con nuevas oportunidades y con un gran nivel de desarrollo, una potencia. Pausa. 0 horas. Muchas gracias.